Vamos a confesar confesión de fe. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Vamos a saludar entre los creyentes que están entregando en línea. Estamos en unas situaciones que estamos entregando por en línea, pero vamos a saludar a todos juntos igual. Nuestra armadura espiritual es la oración. Con esta palabra voy a dar con el título de la oración que tiene un gran poder de obra. Hoy es el último domingo del año 2021 y estamos en un tiempo de finalizar el año. En el año 2021 la palabra del año era abre tu boca y yo la llenaré. Nos dio esta palabra del pacto. Esta palabra, aferrando a esta palabra, nosotros comenzamos con todas las fuerzas, con la fe de oración y con la fe de la oración. Y entonces si abrimos esta boca, vamos a experimentar el poder de Dios y Dios nos da lo mejor satisfechamente a nosotros. Como esta palabra, Dios en medio de Corona 19 pandemia y en diferentes virus, pero más preocupante, en las dificultades estuvimos en esas situaciones, pero nos dio más grandes bendiciones y la gracia, y a través del domingo pasado nosotros experimentamos las respuestas. Ahora queda una semana el año 2021. Si todavía, si no abrieron la boca de oración y la boca de fe, desde hoy, por lo menos desde hoy, comiencen por favor. La palabra que nos dio durante el año no es terminar en ese año esa palabra, sino que la palabra de Dios, las personas que creen en la palabra continuamente continúan. ¿Por qué la palabra de Dios es ayer y hoy, eternamente, no se cambia? Aferrando la palabra, aferrando el pacto, si oramos, hay respuestas y tiene cumplimientos como la oración. Por eso la palabra que nos dio en el año y en la palabra que nos va a dar en el año 2022, podemos ir en ese lugar. La boca de oración, la boca de fe, cuando abrimos bien grande nuestra boca, esta respuesta que nos da satisfechamente nuestro Dios. Y cómo va a continuar en nuestra vida, tenemos que desear y pasar el año 2022. Hoy también estamos finalizando el libro Santiago y desde el año 2022 vamos a ver la palabra Romanos. Lo que pensamos sobre el libro Santiago, pensamos que está enfatizando las obras, como si fuese que está enfatizando la salvación de las obras. Y tiene muchas personas que mal la entienden. Pero el libro Santiago no es así. El libro Santiago está enfatizando una vida después de obtener la salvación. Están hablando a los creyentes que ya son salvos. En verdad, a través de absoluta gracia de Dios, nosotros obtuvimos la salvación. Y después de esa salvación es lo más importante. ¿Cuál es? La palabra que escuchamos, al creer esa palabra, tenemos que actuar, tenemos que hacer obras de esa palabra que escuchamos. Muchas personas escuchan la palabra de la salvación, pero es muy importante si nosotros aplicamos o no esa palabra. Tenemos que tener el desafío de aplicar la palabra. Por eso, así podemos recibir el premio que Dios nos está preparando. Por eso tenemos que abrir bien grande la boca de fe y la boca de oración. Y entonces Dios nos echa satisfechamente. Está hablando de este pacto. Lo imposible lo convierte todo posible. Tenemos que creer este pacto seguramente. Y si desafiamos,
seguramente vamos a experimentar la respuesta de Dios. Nosotros, finalizando el libro Santiago, lo que tenemos que aferrar una cosa muy importante, que es que Santiago está enfatizando la importancia de obras y al mismo tiempo está enfatizando la importancia de la obra. Dice así: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, de cual da todo abundantemente y sin reproche, y será dada, pero pida con fe, no dudando nada. A través de la palabra pasada, lo que vimos, el libro Santiago 4, para experimentar grandes gracias, tenemos que acercarnos a Dios, tenemos que estar cerca de Dios. Volviendo de hablar, enfatizamos la importancia de la oración del pacto. Hoy terminando el libro Santiago, y está enfatizando otra vez la oración de fe. ¿Qué está diciendo? El poder de la oración es mayor a aquellas personas quienes son hijos de Dios. Los hijos de Dios, quienes tienen la salvación, no es un pecador, es el justo, tiene que ser justo para ir al cielo. Por eso el poder de la oración de un justo es mayor. Se cumple, tiene cumplimiento, hay respuestas. Ustedes, viviendo en este mundo de Génesis 3, hay muchos problemas. Viviendo en esta vida, pasando un año, una semana, como nosotros nos manchamos de las cosas de la suciedad del mundo. Pero todo esto nosotros tenemos que limpiarnos nuevamente con el Espíritu Santo, a través de la sangre del Espíritu Santo. Pero Satanás continuamente nos juzga. Tú eres pecador, y nos juzga y no nos deja orar, no nos deja escuchar la palabra, nos hace defraudar. Y el Espíritu Santo continuamente trabaja también al mismo tiempo, le sana, le restaura, le da fuerza. Amén. Por eso ustedes no tienen que ser engañados por Satanás. Que alguna persona diga cualquier cosa, las personas quienes son salvos son justos. Por eso el poder de justo, la oración es mayor. Tiene el privilegio de la oración. En este tiempo, a través de Corona 19, pandemia, cada vez cuando viene muchas crisis, los comerciantes sin hablar. Muchas personas del mundo dicen, no puedo vivir. Y están reclamando. Estamos en estas situaciones. En medio de estas situaciones, en la comunidad de los creyentes, la iglesia, no es otra cosa. No es salir del mundo, sino arrodillar delante de Dios. En la oración, orar. Los creyentes quienes son salvos, es el privilegio de los quienes son justos, la oración. Nosotros solo podemos disfrutar este privilegio. En todos los problemas está en la solución, en la oración a Dios. Quiero que ustedes tienen que tener esto seguramente. Toda la solución de todo un problema mío no es esa persona, no es otra persona, sino está en medio de oración. En oración tenemos que buscar las respuestas. ¿Cuál es el mejor privilegio de ser un hijo de Dios? Que es, podemos llamar Padre a nuestro Señor Todopoderoso. Orar a nuestro Padre Todopoderoso, ese es el privilegio. Llamarlo como papá, Padre. Hablando Padre, tenemos el privilegio. Cuando orando, podemos sobrepasar todos nuestros niveles, nuestras normas, y somos utilizados para la luz de salvar a 237 naciones. Ustedes, si no se cambian, ¿desde cuándo, hasta cuándo van a hacer una vida religiosos? Aunque canten, aunque alabe, aunque escuchen la palabra, no palpita el corazón, ya se termina. Tiene una enfermedad espiritual, no tiene sentimiento. A eso le decimos religión. Ustedes no son
religiones. Ustedes tienen que analizar personalmente si están enfermos espiritualmente o no. Muchas personas están siendo engañadas de Satanás y espiritualmente están caídos totalmente. Hay muchas personas. Ustedes, hoy es el último domingo. Preparando es una oportunidad para preparar de recibir el año nuevo. Quiero que ustedes obtengan la fuerza a través de la palabra de hoy. Todos los creyentes de la iglesia llevan finalizando el año. Tenemos que tener 24 horas la importancia de oración y entrar en la respuesta de 25 y de la eternidad. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Primer punto es la oración 24, versículo 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Afligidos, haga oración. No hay una familia que no tenga sufrimiento y dolor. Hay errores. Es todo el motivo de oración. De esos, las personas que no tienen oración, todos tenemos una oración de salvar a 237 naciones. A través del trabajo que nos da Dios, nosotros oramos. Y aquí lo que está hablando es aflicción. Esto quiere decir, es el sufrimiento, el afligido, que no es una prueba que no podemos aguantar. Ejemplo, tenemos opresiones del trabajo, de la economía. Hay problemas y dificultades en nuestra vida cotidiana. La mayoría, las cosas personales nos molestan, pero los creyentes, en caso de los creyentes de la iglesia primitiva, arriba del sufrimiento personal, tenía muchas opresiones de creer a Jesucristo y ellos estaban sufriendo totalmente. En estas situaciones, Santiago está ofreciendo la respuesta es la oración. Esta palabra tiene la continuidad de la palabra anteriores. Santiago en el capítulo 9 está hablando que no se quejen entre unos a otros. Y en el versículo 12 dice que no juren por otros. Y esto quiere decir, nosotros cuando estamos sufriendo, es el error espiritual que podemos hacer en la situación de sufrimientos. Hablando más fácil, en medio del sufrimiento podemos pecar. Y también cuando estamos en medio del sufrimiento tenemos muchas quejas y odios, culpando a otras personas. Y ponen excusas. Eso es todo ser engañado por Satanás, de estar quejas y odios. Los pueblos de Israel, lo primero que hacían cuando venían problemas eran quejas y odios a Dios. Es incredulidad. Esta palabra de incredulidad, nosotros no tenemos que hacer. No tenemos que hacer la palabra de incredulidad. Y también para salir del sufrimiento, y siempre oramos, si me haces salir de esta crisis, voy a hacer todas las cosas. Están haciendo una oración y están jurando condicionalmente. Nosotros no tenemos que vivir una vida así. No tenemos que vivir una vida improvisados. O sea, Satanás y el diablo lo primero que hace, nos siembra la incredulidad. Por eso ustedes no queden, ni siquiera no se sienten delante de las personas que hablan incredulidad. Entonces ustedes piensen que esta persona no está siendo guiado por el Espíritu Santo. Él está siendo siervo de Satanás. Me hace perder mi fe. Entonces no lo vean. Esas personas incrédulos. Nuestra iglesia no hay ninguna persona así. Amén. Por eso están haciendo siempre, está siendo siervo de Satanás. Habla lógicamente, pero al final es todo incredulidad. No tiene que hacer esto. Y también para salir del sufrimiento, para salir en crisis,
No hagan excusas. Entonces, en un tiempo, estas personas que hablan la palabra incredulidad rompen la unicidad, la comunidad de la unicidad. Y hicimos en departamentos, en el grupo del evangelismo, se reunieron con buena onda, pero una persona arruina toda esa comunidad, arruina la unicidad de esa comunidad por hablar incredulidad, porque la persona entiende mejor, entiende rápidamente la palabra incredulidad, pero no llegan a entender la palabra del evangelio. Ya se mezcla de la cosa incredulidad. Al ser así, nosotros no podemos avanzar ni un paso. Es la forma mejor que utilizas Satanás y el diablo. Incredulidad. Aunque esa sea correcto, es incorrecto. No quiero que ustedes sean engañados. Dios, desde el año que viene nuevo, en el año nuevo, danos la guardia para que no pueda hablar las cosas incredulidades a mi esposo, a mi esposa. Nunca digan cosas incredulidad. En la iglesia ni siquiera hablar. Por eso es muy importante el ambiente familiar. La familia que es una familia espiritual, aunque vengan a la iglesia, es espiritual. Pero la familia incredulidad siempre se pelea y están hablando incredulidades y echan culpas uno a otros. Y entonces los hijos también ven esa pelea y ese hijo también se pelea porque piensa que es normal pelear. Aprenden de la cosa de los padres, pero si los padres no se pelean, esa familia que tiene paz no sabe qué es pelear. Esas mujeres nunca se pelean, ese matrimonio nunca se pelea porque nunca vio la pelea, pero la familia que pelea siempre piensa que es normal pelear. Por eso, como esto, Satanás nos quita toda la felicidad. Estoy hablando esto. No sean engañados, por favor, y quiero que vayan al lugar de la oración. Las personas incrédulos, primero, no es saludable. El segundo, no tiene paz. El tercero, no pueden devocionar con la fe. Si vemos en Salmos 50:15 dice, invocame en el día de la angustia, te llevaré y tú me honrarás. Invocame en el día de la angustia, que me llame. ¿Qué quiere decir? Que me invoque. Que vamos a orar. Quiere que oremos. Entonces, al orar, Dios nos prometió que nos va a dar las respuestas. El 1 Pedro, capítulo 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado en vosotros. Amén. Dejen todas las ansiedades, preocupaciones, cargas pesadas. Dejen todo a la mano de nuestro Señor Jesús. Dice, tiene cuidado de vosotros. Y también en Filipenses 4:6-7 dice así, por nada estéis afanosos, escuchen bien, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acciones de gracia, y la paz de Dios, que sobrepasa toda enemistad, guardará vuestros corazones y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. Al ser así, Dios nos da la paz dentro de Cristo Jesús. Nos cuida nuestro pensamiento, nuestros corazones. Por eso, Dios nos cuida nuestros corazones y nuestros pensamientos. Está enfatizando la importancia de la oración continuamente. Pero nosotros, cuando pensamos la oración, no tenemos que pensar solamente que es un paso de la solución y de los problemas, sino de ser la oración para un hijo de Dios. No es que si quiero lo hago, si no lo quiero no lo hago, sino que la oración es la respiración de nuestras almas. Esto es la evidencia que está vivo nuestra espiritualidad, que está vivo nuestra alma. La persona que no ora quiere decir que no está muerto su alma, porque no está buscando a su Padre espiritualmente. Es el estado muerto espiritualmente. Volviendo de hablar, sin la oración nosotros no podemos
echar nuestra fuerza espiritual. El presidente de Al-U, de teología Al-U, y hoy también me llamó y me dice, yo quiero seguir, hacer la misma oración del pastor Chung, pero me cuesta mucho. Cuando no oran, es difícil después orar. Tienen que orar, pueden hablar la palabra de Dios. Tienen que orar. Dios nos obra con el Espíritu Santo. Si no oran, no podemos hacer la obra de Dios. Esas personas que no oran siempre están en preocupaciones y están utilizando el humanismo y están utilizando su cabeza. Y lo que está confundido es que piensan que cuando oran termina el problema, pero cuando ora viene la bendición. Es el concepto que está acercando en diferentes formas de errores. Pero hoy está enfatizando que estar cerca de Dios ya es hecho, es el Evangelio. En hebreo, la palabra bendición quiere decir barak. Barak, ¿qué quiere decir? Que es arrodillar, doblar la rodilla. ¿Qué quiere decir? Orar es una persona bendecido. Las personas hebreos, para cuando iba a un rey, siempre oraba. Y cuando oraba al rey, cuando iba al rey, ellos arrodillaban. Pero, en otra palabra, la oración no es obtener algo, lo que quiero yo, sino la oración es arrodillar delante de Dios y ir delante de Dios. Ya esto es la bendición. Por eso en Salmos 73, 28 dice así: acercarme a Dios es el bien. Amén. Acercar a Dios es la bendición. Ya el hecho de orar es la bendición. No es mi deseo, mi codicia, mis respuestas. Y cuando hay respuesta estamos alegres, pero si no hay respuesta decimos incredulidades diciendo, la oración tampoco tiene la respuesta. Si no es así, sino ya el hecho de oración es la bendición. Si vemos en el capítulo, Santiago no oró solamente cuando estaban en sufrimiento, sino está hablando que en los momentos alegres tenemos que alabar y tenemos que orar. También cuando hacemos en buen estado, cuando estamos contentos, también tenemos que orar. Por eso cuando oramos es algo natural. Pero hay muchas personas que oran cuando le va bien, no buscan a Dios. Cuando están en sufrimiento, buscan a Dios. Está hablando que no sean así. Esta enfatización de Santiago está hablando que en cualquier situación tenemos que estar comunicados a través de la oración. Tenemos que tener una vida así, siempre con Dios, 24 horas. Acá la expresión de orar y de hacer la alabanza, si vemos en la palabra original, quiere decir que siempre tenemos que hacer. ¿Qué quiere decir? Que toda nuestra vida tenemos que orar, tenemos que alabar, tenemos que orar y tenemos que alabar. Esta tiene que ser nuestra vida. En otra palabra, tenemos que hacer la oración de 24 horas, alabar y escuchar la palabra, meditar la palabra. Los cristianos, aunque estemos en medio de problemas y sufrimientos, y cuando estemos alegres, en cuanto tiempos, siempre tenemos que estar cerca de nuestro Dios. Tiene que tener una vida así, de estar cerca de Dios. En una alabanza, hay una alabanza que se llama Si podemos orar. Yo me olvidé. A ver si pueden, en el grupo del grupo del media pueden poner esta música. Nosotros, si vemos esta alabanza, las letras nos hacen mirar otra vez la fe. Si podemos orar, ¿por qué estamos preocupados? Si podemos orar, ¿por qué estamos preocupados? Si nosotros podemos orar, ¿por qué estamos decepcionados? ¿Por qué si podemos orar, por qué estamos perdidos?
delante de Dios, oren a Dios. ¿Qué quiere decir? En una palabra, que no sean engañados, no sean engañados. Aunque vengan problemas y casos, y no sean engañados. Si oran, todo es posible. Amén. Ustedes hacen la oración de 24 horas. Si vemos las personas que oran, no hablan cualquier cosa, sino si cuando ora, esa persona que ora siempre me atrae. Esta alabanza nosotros alabamos siempre. Pueden poner, toquen el piano. Si podemos orar, porque estamos preocupados. Si podemos orar, porque están decepcionados. Si podemos orar, porque estamos decepcionados. Porque nosotros estamos orando y estamos perdidos. Arrodillemos delante de nuestro Señor y oremos a nuestro Dios. Con el corazón purificado, con toda la voluntad. Si podemos orar, ¿por qué estamos preocupados? Si nosotros estamos orando, ¿por qué estamos preocupados? Amén. 24 horas. Estar acompañado con nuestro Señor. Esto es una vida alegre. Quiero que sean así. Y entonces, ¿cómo podemos hacer? Cuando nos despertamos a la mañana, verifiquen los importantes trabajos y tienen que orar para que puedan obrar la obra de Dios de Trinidad. Nosotros cuando oramos decimos solo Cristo, solo reino de Dios y solo lleno del Espíritu Santo, ¿no? Yo arrodillo delante del piso y delante de Dios y oro y giro una vuelta del mundo. Y también llamo a los nombres de las personas importantes y empiezo a orar. Entonces nos da los 5 poderes. A la mañana, de día, nosotros tenemos que cambiar todo nuestro punto de vista. Nosotros tenemos que conectar todas las cosas que se ve, la bendición del trono, así experimentamos. Que Dios está junto con nosotros, sentimos. Y a la noche, cuando terminamos todas las cosas, tenemos que tener un tiempo de meditar a través de la oración, la palabra. Ayer con el pastor Yu y con el anciano Chung Myung-ju hicimos la contaduría final con los empleados, hicimos reuniones y comiendo juntos. Y el anciano Chung, en su teléfono móvil, tenía el mensaje del set de central y siempre estaba orando. Y siempre andaba orando con el teléfono móvil. Y el pastor Liu se sorprendió. Y en su teléfono móvil, viajando en todos lugares, estaba orando siempre la oración del pacto. Hay ancianos que están orando, que tienen oración en sus celulares. Es la palabra de ayer. Un evangelista se emocionó al ver esto.
En sus casas dejan cuadernos de oración y oran y trabajando, andando en la calle, lo dejan grabado el motivo de oración en el teléfono móvil. Como esto, nosotros somos débiles, entonces al orar todo el tiempo nos da la bendición de la recreación. Dios le da la bendición del trabajo. No existe Corona 19, la empresa del anciano Cho. ¿Hasta cuándo vamos a subir? ¿Hasta cuándo vamos a vivir en este estado? Disfrutar la bendición del trono no es una palabra simple. Al no saber esto, nosotros estamos a nivel de los no creyentes. ¿Hasta cuándo vamos a vivir así? ¿Y cuándo vamos a ser testigos? ¿Y cuándo vamos a salvar a 237 naciones y 5.000 tribus? Más que nadie, pandemia. Nosotros no pasó nada. Vean el día 24. Desde toda la escuela dominical, todos estaban festejando, hicimos una fiesta. No hay ningún problema. Los jóvenes de 8 hasta la tarde hizo aceptación ayer. La cantidad que aceptaron es más de 100 personas. Y más de 50 aceptaron haciendo la fiesta y invitaron a los nuevos creyentes. Es la mejor bendición. ¿Qué nos está molestando? ¿Qué nos evitan? ¿Por qué no podemos hacer? Si Dios está, el Dios que transcede, está con nosotros. Entonces, Corona 19, pandemia, no puede ser la razón de no hacer nada. Quiero que aferremos otra vez la voluntad y el proyecto de Dios. ¿Eso qué es? Es el tiempo de cumbre. Todos los creyentes de la iglesia llevan en su vida cotidiana, verdaderamente puedan estar naturalizados en cualquier situación, que puedan ir un itinerario de paz. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Punto 2 es la oración de convivencia, es el versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y ore por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor le levantará. Si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad uno por otro para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago está hablando y está enfatizando, después de enfatizar la oración de 24, y está hablando que vayamos ampliando la oración. Es importante oración personal, pero también que oremos juntos a esos creyentes que están enfermos, que están débiles, juntos, que hagamos una oración de intercesión. Esto es muy importante. Siempre orar juntos la familia, para el esposo, a los hijos no creyentes, hacer la oración e intercesión. Esto es la relación y la unión de los creyentes. Porque Dios nos dio personalmente esta comunidad de la iglesia. Dentro de la comunidad quiere que nosotros vayamos en lugar de salvar a unos a otros. No es salvarlo, establecerlo, salvarlo. Por eso los sufrimientos y los dolores, abrazarnos, y tenemos que orar juntos para la sanidad. Tenemos que salvar a unos a otros. Nos dio la oración de convivencia. En este momento llega la obra sorprendente de Dios. Es importante la sanidad de la enfermedad, pero a través de esa enfermedad está llevando a esa alma. Que dice, la oración de fe salvará al enfermo, y la oración eficaz del justo puede mucho. Vean el versículo 17. Dice así: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a los nuestros, y oró fervientemente para que no llovéis, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo sus frutos. Pueden imaginarse
Vea la fuerza de esta oración después de dar la enfatización de la oración. Y está explicando a través de la parábola de Elías. Si nosotros simplemente, si decimos Elías, decimos que es una profeta del poder. ¿Por qué? Porque en el monte de Carmelo, él se peleó con los 850 profetas de Baal y Acera. Pero, ¿qué pasó? Dios le dio fuego del cielo y lo quemó todo el altar de esos ídolos. Por eso en ese momento Elías fue nombrado como profeta del poder. Entonces, por ser la profeta del poder, hubo la respuesta. Pueden decir, él es el profeta que puede hacer caer el fuego del cielo por ser siervo de Dios. Pudo ser así su oración. Hubo cumplimiento su oración. Pero aunque yo ore, no habrá esa obra. Estos pensamientos, estas personas que están pensando esto, en ese momento también había muchas personas y en este momento también hay muchas personas. Ya el pensamiento está mal. Si vemos en 1 Reyes 17 y 18, utilizó esta palabra. Elías hizo 2 oraciones y esas 2 oraciones se cumplió. En ese momento el rey Acab de Israel, delante de Dios, era un rey malvado. En esa época malvado, Dios juzgó. Entonces, al ser malo el juez, juzgó a través de la sequía. Entonces, Elías, cuando oró, se encerró la puerta del reino de los cielos, se cerró el cielo y durante 3 años y 6 meses no llovió y era sequía. Y a través de esta sequía, al no llover, porque Israel no podía tener frutos en las tierras, porque en ese momento era todo, vivían de agricultor, de sembrar. Pero durante 3 años, 6 meses no llovió. A través de este caso, dentro de Israel, lo que creían que Baal y Acera, que era un dios de prosperidad y de abundancia, pero ya desapareció esa palabra porque en 3 años, 6 meses no llovió. Se mostró que era falso. Aunque griten, reclamen, no pasó nada. Pero durante 3 años y 6 meses, esta lluvia que no llovió, al orar delante de Dios, desde ese momento empezó a llover. Dios hace llover y hace no llover. Mirando el punto de vista de los pueblos de Israel, Elías era una profeta con mucho poder. Pero Santiago, aunque sea un Elías que tiene este poder, está hablando que es igual que nosotros. No es una persona sorprendente, sino es la misma persona que yo. Solamente oró Elías. Esta persona que experimentó esta experiencia, es igual que Elías. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir Santiago? La oración no es una oración que tiene cumplimiento de una persona especial. No es que Elías ora y hay respuesta. Cuando oro yo, no. Aunque ore yo, no hay otra forma. Este pensamiento es confusiones y es incredulidad total. A través del capítulo de hoy, está hablando esta oración del justo, a través de esta expresión, que la oración de ser hijo de Dios se cumple perfectamente. Está enfatizando esto. Especialmente Dios, a través de la sequía del pueblo de Israel, quería que salgan de esos dioses de Acera y Baal. Y Santiago, que supo esta voluntad
y el proyecto de Dios, finalizando el libro de Santiago, estando dentro de la comunidad de la iglesia, y está hablando a las personas que se fueron, que se alejaron de esta comunidad, que ore para ellos. Versículo 19 dice así: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que él que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Al tener pruebas se fueron de la comunidad. A estas personas que no lo desconozcan, sino que para un alma quiere que nosotros oremos. Oremos para que ellos regresen de vuelta. Por eso está hablando que hagamos oración de salvar a otras almas. Alrededor de ustedes hay muchos creyentes que se alejaron de la iglesia por diferentes razones. Hay muchos creyentes Canaán. ¿Qué? Canaán quiere decir, al revés, Annaga, que es no van a la iglesia. Que no van a la iglesia, esos creyentes. En estos días, por Corona 19, hay muchos creyentes que no vienen al templo. Y en este fin de año, del culto de comienzo del año y el año añejo, pueden venir todas las personas. En nuestra iglesia hay muchas salas para poder entregar. Por eso no tienen que ser esos creyentes. Nosotros tenemos que orar por ellos. Tenemos que guiarnos a ellos. Por eso nosotros es muy importante este movimiento, de hacer el movimiento una vez más. Esta semana que queda, una semana del año 2021, orar por ellos y intentar invitar otra vez a ellos. Por eso en el año 2022, que podamos trabajar juntos con ellos. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Conclusión. Queda una semana en el año 2021 y hay oraciones que ustedes oraron. Quiero que tengan un tiempo de mirar esa oración, especialmente medite las 3 oraciones. Dios, ¿cómo nos dio la respuesta? Esta oración es tan grande que ¿cómo nos respondió la oración nuestra? ¿Por qué no tienen la respuesta hasta ahora? ¿Por qué? Ustedes tienen que verificarlos. ¿Qué razones hay? Tenemos que esperar el nuevo motivo de oración y tenemos que anotar las 3 oraciones del año 2022. Yo ya lo tengo en la Biblia. Cuando ustedes decidan el motivo de oración, no es importante consultar la oración unos a otros y abreviar los 3 motivos de oraciones y anotar. No 5 motivos, sino 3 solo. Y nosotros hacemos libretas y los pastores todos los años están mirando qué es el motivo de oración. Por eso, al tener esa libreta, yo sé todos los motivos de oraciones de ustedes y compartir la oración unos a otros. Es muy importante, es el tiempo de formalizar la unicidad. Por eso, los creyentes de la iglesia llevan en el año 2021 que viene, que puedan experimentar verdaderamente esta bendición y haya crecimiento de fe y de oración. Vamos a orar. Señor Padre, hoy también un culto viva y un culto que está vivo. Gracias por entregar este culto. Más que nada, hagamos experimentar este poder de oración y que podamos experimentar que la oración del justo tiene la mejor bendición. Sea un tiempo así. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.